Durante casi 14 meses, un hombre de 36 años dirigió la violencia en la capital de Sinaloa, y el Estado mexicano sabía exactamente quién era. Se llamaba Cristian Guadalupe Pérez Pérez. Le decían el Texas o el 01. La noche del 7 de julio de 2026, el Ejército y el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva lo alcanzaron dentro de un complejo de departamentos en el sector Humaya, en Culiacán, y allí terminó todo. Eso es lo que dijo el boletín, eso es lo que repitieron los titulares. Pero hay una pregunta que nadie del lado oficial ha querido responder. Si las autoridades tenían identificado a este hombre como el principal generador de violencia del Estado desde el 23 de mayo de 2025, es decir, desde el día exacto en que asumió la plaza, ¿por qué siguió operando 14 meses más? ¿Quién lo mantuvo respirando durante ese año largo mientras Culiacán acumulaba muertos? Y todavía más incómodo, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa salió al día siguiente a decir que con esta caída los homicidios deberían bajar. 48 horas después, la carretera al norte de Culiacán amaneció sembrada de ponchallantas, con más de 15 vehículos destrozados y 2 patrullas fuera de servicio. Prometieron calma. Lo que llegó fue otra cosa. En los próximos minutos vamos a reconstruir este operativo paso a paso, con lo que las autoridades sí publicaron y con lo que dejaron deliberadamente en blanco. Vamos a poner la promesa oficial al lado de lo que ocurrió después. Y vamos a señalar uno por uno los huecos que el boletín no llena. Si te interesa entender cómo funcionan realmente estas operaciones, más allá del titular de 24 horas, suscríbete ahora. Este canal reconstruye cada operativo con las fuentes en la mano, sin adornos y sin inventar. Aquí se distingue siempre lo que es hecho comprobado de lo que es análisis y de lo que es especulación. Quédate, porque la parte que falta es la más reveladora. Empecemos por lo que está confirmado, porque en este caso el expediente oficial es inusualmente detallado, y esa abundancia de detalle, como veremos, es parte del problema. Todo arrancó cerca de las 6 de la tarde del martes 7 de julio. Una llamada ciudadana anónima al número de emergencias alertó sobre la presencia de civiles armados en el estacionamiento de un complejo departamental privado en el sector Humaya, al norte de Culiacán, sobre el bulevar José Limón. Ese es el punto de partida según la versión difundida por las autoridades. Una llamada anónima, un ciudadano que ve gente armada en el estacionamiento de su edificio y marca el teléfono. Elementos del ejército mexicano, en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Estatal Preventiva de Sinaloa, se desplegaron al lugar. Al llegar detectaron a varios hombres armados subiendo a 2 vehículos para huir. Les cortaron la salida, detuvieron a 4, y luego, mientras revisaban el resto del edificio, fueron atacados desde el interior de uno de los departamentos. Al repeler la agresión, murió Cristian Guadalupe Pérez Pérez. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Omar García Harfuch, lo confirmó por escrito. Su versión es precisa. Durante la operación, el personal militar fue agredido y, al responder en defensa de su integridad, perdió la vida el hombre identificado como jefe de plaza en Culiacán y principal generador de violencia, relacionado con homicidios, secuestros, extorsiones y robo de vehículos. El material asegurado, según el desglose oficial, incluyó una ametralladora, 7 fusiles de asalto, 2 granadas de fragmentación, 42 cargadores, 3.170 cartuchos de diversos calibres, 100 dosis de cocaína, equipo táctico, equipos de radiocomunicación y 2 vehículos. La Sedena precisó además que no se trató de una sola acción, sino de operaciones ejecutadas el 7 y el 8 de julio, producto, en sus palabras, de trabajos de inteligencia central. Ahí hay un dato que conviene subrayar.
porque va a importar mucho más adelante. Inteligencia central. No fue casualidad, no fue una patrulla que pasaba por ahí, fue seguimiento sostenido sobre la estructura de mando. Y aquí aparece el primer hueco. Si el operativo fue producto de trabajos de inteligencia central, con seguimiento sostenido sobre la cadena de mando, ¿qué papel jugó realmente la llamada anónima al número de emergencias? Porque las dos versiones no encajan del todo. Una operación de inteligencia central implica meses de trabajo, escuchas, seguimientos, mapeo de movimientos. Una llamada ciudadana implica azar. El boletín oficial contiene las dos cosas al mismo tiempo y nadie ha aclarado cómo se reconcilian. ¿La llamada fue el detonante real o fue la cobertura narrativa de una operación que ya estaba armada y solo esperaba el momento? Las autoridades no lo han explicado, y esa es una pregunta concreta, verificable, que sigue sin respuesta. Sigamos con quién era este hombre, porque su perfil hace la pregunta central todavía más difícil de esquivar. Cristian Guadalupe Pérez tenía 36 años. Asumió el control de la plaza de Culiacán el 23 de mayo de 2025. No llegó por concurso, llegó porque ese mismo día, en el municipio de Navolato, fuerzas especiales del ejército abatieron a Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias La Perris o el 27, entonces jefe de seguridad de los Chapitos. Cayó uno, subió el otro, el mismo día. Sin transición, sin vacío de poder, sin un solo día de descoordinación. Ese detalle, por sí solo, ya dice mucho sobre cómo funciona esta estructura y sobre lo que podemos esperar ahora. A partir de esa fecha, según la propia Sedena, las autoridades lo identificaron como el principal generador de violencia del Estado. Era el responsable de ordenar homicidios contra grupos rivales, secuestros, extorsiones y robo de vehículos. Era, en la lectura oficial, el operador encargado de coordinar la ofensiva armada de los Chapitos, también llamados los Menores, contra la facción de la Malliza en la zona centro de Sinaloa. Es decir, no era un mando cualquiera. Era el brazo ejecutor de la guerra interna que lleva desde septiembre de 2024 desangrando al Estado. Sobre su historial hay además información que no proviene de boletines oficiales, sino de reportes periodísticos y de cuentas especializadas en seguridad, y por eso la etiquetamos con claridad. Según esas versiones, sin confirmación oficial, el Texas mantenía una relación de cercanía con Iván Archibaldo Guzmán Salazar, que lo habría designado para supervisar zonas de Badiraguato, la sierra donde nació la familia Guzmán. También se le atribuye el control de laboratorios de metanfetaminas en la zona de los Tepehuajes y el mando del grupo de sicarios que daba seguridad a la familia. Todo eso está en el terreno de lo publicado por prensa, no en el terreno de lo acreditado por una fiscalía. Lo decimos así porque así es. Y hay un dato más, publicado por Infobae, que merece una pausa larga. Según ese reporte, el Texas era yerno de Gerardo Caro Cárdenas, alias Lalo Caro, traficante regional originario de San José de la Puerta, en Badiraguato, señalado por Estados Unidos como operador a favor de los Chapitos. El mismo reporte consigna que Caro Cárdenas llegó a ser fotografiado junto al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. Detengámonos aquí, porque este es exactamente el tipo de dato con el que hay que tener cuidado. Una fotografía no es una prueba de nada. En la política mexicana los políticos se fotografían con cientos de personas cada semana y no eligen a quién tienen enfrente. Este canal no va a construir una acusación sobre una imagen. No hay, hasta donde alcanza la información pública, una investigación abierta y anunciada por la Fiscalía sobre protección política a el Texas. Si la hay, no se ha comunicado. Eso es un hecho verificable en sí mismo. El silencio. Pero lo que sí podemos hacer, y es lo que hace este canal, es poner los hechos publicados uno al lado del otro y dejar que el espectador saque su propia lectura. Hecho 1. El Estado mexicano identificó a este hombre como el principal generador de violencia de Sinaloa desde el día en que asumió la plaza.
el 23 de mayo de 2025. Hecho 2. Siguió operando hasta el 7 de julio de 2026. 14 meses. Hecho 3. Durante ese periodo, según el balance oficial acumulado desde septiembre de 2024 hasta principios de julio de este año, Sinaloa registró más de 3.500 homicidios dolosos, más de 4.000 personas privadas de la libertad y casi 12.000 vehículos robados. Un promedio superior a 5 asesinatos cada día. Hecho 4. Cuando finalmente actuaron, lo hicieron con inteligencia central, coordinación interinstitucional y resultado en menos de 24 horas. La pregunta que se desprende de esos 4 hechos no la inventa este canal. Se cae sola. Si tenían la capacidad de hacerlo en un día, ¿por qué tardaron 14 meses? Y esa pregunta admite varias respuestas legítimas. Falta de localización precisa, prioridad estratégica en otros objetivos, cálculo político sobre el costo de una escalada, riesgo para la población civil. Todas esas son explicaciones razonables, pero ninguna autoridad ha ofrecido ninguna de ellas. Nadie ha querido explicar el retraso. Y en ausencia de explicación oficial, la pregunta se queda flotando sobre la mesa. Vamos ahora a la parte que convierte este caso en algo más que una nota policial. El 9 de julio, es decir, apenas horas después del operativo, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinujé Telles López, dio la cara ante los medios. Y fue explícito. Dijo que tenían información de que este hombre era un generador de violencia que afectaba mucho el incremento de los homicidios dolosos en la capital de Sinaloa. Y añadió que esperaba que con esta acción bajaran los homicidios dolosos. Fue más allá. Enmarcó la caída dentro de una serie. La detención del Güero Pink en Escuinapa, la detención del Gabito en Mazatlán y ahora el abatimiento del Texas. Con ese historial detrás, proyectó una reducción amplia. Consideramos que deben de reducir los homicidios y los delitos de alto impacto, afirmó. Y recordó el respaldo. 16.000 elementos de corporaciones federales y estatales desplegados en el estado, trabajando de manera coordinada. 16.000 elementos. Esa cifra hay que retenerla. Ahora pongamos el reloj a correr. Sábado 11 de julio, 4 días después del operativo, 2 días después de la promesa. Cerca de las 4:40 de la tarde, agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detectaron a varios hombres armados desplazándose en vehículos de modelo reciente por las inmediaciones del camino que conduce al Condado San Francisco, al norte de Culiacán. Intentaron interceptarlos. Los ocupantes aceleraron y abrieron fuego contra las unidades federales. Lo que siguió fue una persecución que se extendió hacia la carretera internacional México 15, en dirección al norte, por el tramo que pasa por El Limón de los Ramos y que, según algunos reportes, alcanzó desde Campo Morelia hasta el crucero de Pericos, entre los municipios de Culiacán y Mocorito. Durante la huida, los agresores arrojaron ponchallantas sobre la carpeta asfáltica, puntas de acero, decenas de ellas. El saldo, dependiendo de la fuente, entre 10 y más de 16 vehículos dañados, automóviles particulares, camiones de carga y 2 patrullas de las fuerzas del orden fuera de servicio. Habitantes de la comunidad de La Campana reportaron detonaciones de arma de fuego. Automovilistas quedaron varados en plena carretera con los neumáticos destrozados, esperando auxilio, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Y ahora, el dato que lo redondea todo, los agresores escaparon. Con un despliegue de 3 niveles de gobierno con apoyo aéreo, con 16.000 elementos desplegados en el estado, el grupo armado se evadió. No hubo detenidos, no hubo heridos reportados. Solo un vehículo asegurado. El Universal consignó algo todavía más elocuente. Ninguna autoridad emitió información oficial sobre estos hechos. Lo que se supo por los vecinos que subieron videos a redes sociales. 48 horas después de que el secretario de Seguridad prometiera públicamente que los delitos bajarían, sus propias corporaciones perdieron una persecución en la salida norte de la capital. Dejaron a más de una docena de civiles tirados en la carretera y nadie salió a explicarlo. Ese contraste es el corazón de este vídeo. Y aquí conviene ser rigurosos, porque el rigor
es lo que sostiene este canal. 4 días no son una muestra estadística. Nadie puede afirmar que la promesa del secretario haya fracasado basándose en un solo sábado violento. Es posible que los homicidios dolosos en Culiacán efectivamente bajen en las próximas semanas y que la declaración de Telles López envejezca bien. Ese dato todavía no existe, habrá que verlo. Pero hay algo que sí podemos analizar con lo que ya tenemos, y es la lógica misma de la promesa. El planteamiento oficial es que la violencia en Culiacán dependía en buena medida de un hombre. Quítalo y la violencia baja. Ese razonamiento se llama estrategia de descabezamiento y lleva casi 2 décadas aplicándose en México con resultados que la propia historia de este caso desmiente. Volvamos al 23 de mayo de 2025. Ese día cayó la Perris. Y ese mismo día, sin un solo minuto de vacío, el Texas ocupó su lugar. La estructura no colapsó, ni se despeinó. Simplemente ascendió al siguiente en la fila. Y según la lectura oficial, el sucesor resultó ser peor. El principal generador de violencia del Estado, el hombre que coordinó la ofensiva armada contra la Malliza durante los siguientes 14 meses. Es decir, la vez anterior que aplicaron exactamente esta estrategia sobre exactamente esta célula, el resultado documentado por las propias autoridades fue un aumento de la violencia, no una reducción. Y ahora se nos pide creer que esta vez será diferente, con el mismo método, sobre la misma estructura, en la misma ciudad. La pregunta que este canal deja sobre la mesa, sin respuesta porque nadie la ha dado, es simple. ¿Quién ocupó la plaza de Culiacán el 8 de julio? Porque alguien lo hizo. Alguien mandó a los hombres armados que el sábado 11 salieron a rodar en convoy por el norte de la ciudad. Alguien dio la orden de disparar contra federales y de sembrar la carretera de puntas de acero. Esa cadena de mando no se disolvió con un cadáver en el Humaya. Y sobre eso, silencio. Repasemos lo que sigue sin explicar, porque esa lista es el verdadero expediente de este caso. Nadie ha aclarado por qué un hombre identificado como principal generador de violencia desde mayo de 2025 siguió operando 14 meses. Nadie ha reconciliado la versión de la llamada anónima con la versión de la inteligencia central sostenida. Nadie ha informado de una línea de investigación abierta sobre quién le facilitaba movilidad en una ciudad que tiene 16,000 elementos desplegados. Nadie salió a explicar el sábado 11 de julio y lo que sabemos de esa tarde lo sabemos por vecinos con teléfono. Y nadie ha dicho quién manda ahora en Culiacán. Sobre el cuerpo, un detalle final que dice más de lo que parece. Fue trasladado al servicio médico forense en espera de que lo reclamaran sus familiares. Y cuando le preguntaron al secretario de Seguridad Estatal por su destino, reconoció no tener certeza. Es un detalle menor, pero es simbólico de todo el expediente. El Estado sabe lo suficiente para matar a un hombre en un operativo de precisión, y no lo suficiente para responder qué pasó con él después. Sabe identificar al principal generador de violencia del Estado, y tarda 14 meses en alcanzarlo. Sabe prometer que los delitos bajarán, y no sabe explicar por qué 2 días después perdió una persecución en su propia carretera. Ese es el patrón. No lo inventamos nosotros. Está en los boletines, en las declaraciones y en los silencios. Cristian Guadalupe. Pérez Pérez está muerto. Eso es un hecho. 4 personas fueron detenidas y puestas a disposición del Ministerio Público Federal. Eso también. Un arsenal salió de circulación. Confirmado. Todo eso es real y todo eso importa. Lo que no sabemos es si algo de eso cambia la vida de la gente que el sábado 11 de julio se quedó tirada en la carretera México 15 con las llantas reventadas mirando pasar un helicóptero. La respuesta llegará en las cifras de las próximas semanas y este canal las va a revisar una por una contra la promesa que se hizo el 9 de julio, sin adornos. Si quieres estar cuando salgan esos números, suscríbete. Aquí seguimos los operativos hasta el final, no solo el día del titular, y déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la caída de El Texas va a reducir la violencia en Culiacán? ¿O crees que en las próximas semanas vamos a estar hablando de su sucesor? Si conoces a alguien que sigue este tema,
comparte el video con esa persona. Cuantos más ojos haya sobre las preguntas que nadie responde, más difícil es dejarlas sin respuesta. Nos vemos en el próximo expediente.